Un velero avanza lentamente sobre un mar en calma, las velas tensas apuntando hacia un horizonte donde el viento sopla directamente en contra. Desde la orilla, cualquiera pensaría que es imposible. Si el aire empuja en sentido opuesto, ¿cómo puede ese barco seguir moviéndose hacia adelante? La respuesta parece desafiar la lógica, pero detrás de ese milagro aparente se esconde una de las hazañas más elegantes de la ingeniería y de la física aplicada al mar. Durante siglos, los marineros se rindieron al viento. Navegar significaba aceptar su voluntad. Si soplaba en dirección contraria, solo quedaba esperar o dar un enorme rodeo. Pero algo cambió cuando los navegantes descubrieron que no necesitaban al viento soplando desde atrás, sino que podían usar su fuerza incluso viniendo de frente. Este descubrimiento transformó la historia del comercio, de la exploración y del poder naval. En realidad, un velero no va contra el viento directamente, sino que lo engaña. Navega en un ángulo lateral avanzando en zigzag, una maniobra conocida como ceñida. Desde arriba, el recorrido parece un diente de sierra. El barco avanza, gira, vuelve a girar y con cada tramo se acerca un poco más a su destino. Pero eso solo es posible gracias a la forma de las velas y a la física del flujo del aire que las rodea. Cuando el viento golpea una vela curva, no lo hace de manera uniforme. Parte del aire pasa por el lado convexo, recorriendo una distancia mayor y acelerándose, mientras que la otra parte pasa por el lado cóncavo, moviéndose más lento. Esta diferencia genera una zona de baja presión en un costado de la vela y una zona de alta presión en el otro. El resultado es una fuerza que empuja al velero hacia adelante, igual que la sustentación que hace volar a un avión. La clave está en el ángulo del viento aparente, el que siente el barco en movimiento. Aunque el viento real venga de frente, el movimiento del velero crea una corriente resultante que cambia la dirección efectiva del aire que incide sobre las velas. El barco entonces no se impulsa directamente por el viento, sino por la diferencia de presiones que él mismo genera al moverse. Es un equilibrio entre la fuerza del viento, la orientación de las velas y la resistencia del agua bajo el casco. El timonel ajusta la vela mayor y la de proa milímetro a milímetro, buscando el punto exacto en que el barco aprovecha toda la energía sin perder control. Demasiado cerrado al viento y las velas se desinflan, el flujo de aire se separa y el barco se detiene. Demasiado abierto y el viento simplemente lo empuja hacia los lados. La ceñida perfecta es una danza de precisión. El viento quiere empujarlo atrás, pero el diseño del velero convierte esa presión en movimiento hacia adelante. Lo más sorprendente es que el barco no avanza solo por el viento, sino también por el agua. El timón y la quilla, esa aleta enorme bajo el casco, actúan como el ala de un avión, invertido generando sustentación lateral. Sin esa resistencia, el velero simplemente derraparía sobre el mar. La quilla canaliza la fuerza del viento y la transforma en avance. En otras palabras, mientras las velas trabajan con el aire, la quilla trabaja con el agua. En las competiciones de vela, esta física se lleva al límite. Los catamaranes de la Copa América, por ejemplo, pueden navegar más rápido que el propio viento. ¿Cómo es posible? Porque a medida que el barco gana velocidad, el viento aparente se vuelve más intenso y las velas, con su forma aerodinámica, generan todavía más empuje. Es un ciclo que se retroalimenta hasta que la fricción del agua y la resistencia del aire ponen el límite final. Detrás de esa escena tranquila de un velero cortando el mar hay un cálculo constante. Los marineros sienten la dirección del viento en el rostro, observan las ondas sobre el agua, mueven una cuerda apenas unos centímetros y el barco responde como un animal vivo. Todo depende de un equilibrio tan fino que un cambio de pocos grados puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse detenido. Los antiguos navegantes no lo sabían, pero cuando ajustaban las velas instintivamente, estaban aplicando los mismos principios que hacen volar a un avión moderno. La combinación de presiones, el flujo laminar del aire y la forma del perfil de la vela son los mismos conceptos que la ingeniería aeronáutica perfeccionaría siglos después. El mar fue, en cierto modo, el primer laboratorio del aire. Hoy, gracias a esa comprensión, un velero puede recorrer miles de kilómetros sin una gota de combustible, impulsado solo por el viento que parece oponerse a su avance. La paradoja se resuelve con elegancia. No lucha contra el viento, lo usa. Y en esa aparente contradicción se esconde uno de los mayores logros del ingenio humano. En alta mar, la habilidad para navegar contra el viento no solo representa una hazaña técnica, sino también una cuestión de supervivencia. En el pasado, un cambio repentino de dirección del viento podía decidir el destino de toda una tripulación. Los grandes exploradores del siglo XV, como Magallanes o Colón, dependían totalmente de la dirección del viento para continuar su ruta. Si soplaba en contra, podían quedar atrapados durante semanas en una zona del océano sin poder avanzar ni regresar.
Fue entonces cuando los ingenieros navales de la época comenzaron a experimentar con nuevos tipos de velas. Los antiguos barcos de vela cuadrada, como los galeones, eran poderosos cuando el viento soplaba desde atrás, pero prácticamente inútiles frente a un viento contrario. En cambio, los barcos con velas triangulares, las llamadas velas latinas, ofrecían una ventaja revolucionaria. Estas velas permitían orientarse en ángulo respecto al viento y aprovechar esa diferencia de presión que impulsaba el barco hacia adelante. Esa innovación cambió por completo las rutas marítimas del mundo. Las flotas del Mediterráneo, donde el viento cambiaba constantemente, fueron las primeras en adoptar este tipo de vela. Con el tiempo, los diseñadores comenzaron a combinar diferentes configuraciones: velas cuadradas para aprovechar el viento de popa y velas triangulares para ceñir cuando el viento venía de frente. Así nació el velero moderno, una máquina capaz de adaptarse a casi cualquier dirección del viento. Pero más allá de las velas, el verdadero salto se dio con el desarrollo de la quilla profunda, esa estructura sumergida que corre a lo largo del casco. La quilla actúa como un estabilizador que impide que el barco se deslice de lado. Cuando el viento empuja la vela y trata de volcar el barco, la quilla responde generando una fuerza igual y opuesta, lo que transforma esa presión lateral en avance. Es un equilibrio de fuerzas que parece mágico, pero que obedece a principios físicos muy concretos. Este mismo concepto permite a un velero avanzar con precisión en ángulos de hasta 45 grados respecto al viento, algo impensable con las embarcaciones más antiguas. Si el viento sopla del norte, el barco puede avanzar hacia el noreste o el noroeste alternando maniobras en zigzag. Ese cambio de dirección, conocido como virada por avante, es un momento crítico. El velero cruza brevemente la dirección del viento, las velas se agitan violentamente y el barco pierde impulso por un instante hasta que las velas capturan de nuevo el flujo de aire en el otro lado. En competiciones, los capitanes practican esa maniobra cientos de veces para lograr la máxima eficiencia. Cada segundo perdido durante una virada puede significar la derrota. Los tripulantes trabajan en sincronía. Mientras unos ajustan las escotas para orientar las velas, otros controlan el timón y el contrapeso del barco. Todo sucede en cuestión de segundos, como si el barco entero respirara junto con su tripulación. Pero lo que ocurre sobre la cubierta es solo la mitad de la historia. Debajo del agua, la quilla genera una corriente que se comporta igual que el aire sobre las velas. Así como el flujo de aire crea sustentación en la vela, el flujo de agua crea una fuerza lateral en la quilla. Juntas, esas dos fuerzas forman un sistema perfecto que permite al barco avanzar hacia un punto que, en apariencia, el viento intenta impedir. Cuando se ve desde arriba, un velero ceñido al viento parece moverse en diagonales, pero la suma de esos tramos lo lleva exactamente al destino que el capitán ha trazado. Es como si el barco usara la resistencia del viento para crear su propio camino. La sensación a bordo es inconfundible. El viento ruge en los oídos, las velas se tensan como músculos y el barco se inclina, cortando el mar con una precisión que parece imposible. El secreto está en comprender que el viento no es el enemigo. No se trata de oponerse a él, sino de aprovechar su energía desde otro ángulo. Esa idea, simple pero poderosa, refleja también una filosofía de la navegación. Los buenos marineros no luchan contra la naturaleza, la interpretan. Saben leer las señales del cielo, los cambios en la textura del agua y la dirección en la que giran las gaviotas. Todo eso les dice hacia dónde deben ajustar sus velas. Cada maniobra, cada leve giro del timón, cada nudo de cuerda, está diseñado para transformar una fuerza contraria en un impulso a favor. Esa es la verdadera esencia de navegar contra el viento. No desafiar la naturaleza, sino comprenderla tan bien que se vuelve tu aliada. Hoy en día, navegar contra el viento ya no es cuestión de instinto o suerte, sino una ciencia precisa. Los veleros modernos están diseñados con una obsesión por la eficiencia. Cada ángulo, cada curvatura, cada fibra de sus velas ha sido calculada para aprovechar hasta la más mínima ráfaga. Los ingenieros navales estudian la aerodinámica y la hidrodinámica con el mismo detalle que los diseñadores de aviones. En el fondo, ambos buscan lo mismo: generar sustentación. Las velas actuales no son simples telas al viento. Son estructuras tecnológicas compuestas de materiales como Kevlar o carbono, capaces de mantener su forma perfecta incluso bajo una enorme presión. Su curvatura, llamada perfil aerodinámico, es lo que les permite volar igual que un ala. Cuando el viento pasa sobre la superficie de la vela, acelera y crea una diferencia de presión. Esa diferencia no empuja directamente al barco hacia adelante, sino que lo tira, creando un efecto de succión que impulsa el movimiento. Por debajo del agua, la quilla y el timón cumplen el mismo papel. La quilla funciona como un ala invertida, que genera sustentación lateral y evita que el barco derrape. El timón, por su parte, actúa como la cola de un avión, controlando la dirección con una precisión quirúrgica. Juntos convierten una fuerza irregular como el viento en un movimiento estable y controlado.
Lo fascinante es que los veleros más avanzados pueden superar la velocidad del propio viento. Parece una paradoja, pero la explicación está en el viento aparente. Cuando el barco avanza, el movimiento genera un viento adicional que se combina con el real. El resultado es un flujo de aire más intenso que impacta las velas desde un ángulo distinto, permitiendo que el velero se impulse con más fuerza. Cuanto más rápido se mueve, más viento aparente genera y más rápido puede ir hasta alcanzar su límite físico. Los barcos de competición como los de la Copa América o los trimaranes oceánicos son el ejemplo perfecto. Equipados con foils, unas alas submarinas que levantan el casco fuera del agua, reducen la fricción casi a cero. Al eliminar gran parte del contacto con el mar, el barco puede alcanzar velocidades que duplican o incluso triplican la del viento real. En esas condiciones, el control es tan delicado que un error de un par de grados puede provocar un accidente catastrófico. En esos barcos, los tripulantes ya no son simples marineros, sino atletas e ingenieros al mismo tiempo. Llevan sensores que miden cada cambio en la presión del viento, pantallas que muestran en tiempo real el flujo aerodinámico y un sistema de comunicación constante para ajustar las velas y los foils al milímetro. Desde fuera parece un ballet, pero en realidad es una coreografía milimétrica entre el ser humano, la máquina y la naturaleza. Sin embargo, la esencia de todo sigue siendo la misma que hace siglos. La sensación de cortar el mar con el viento en contra no depende de la tecnología, sino de la conexión entre el navegante y su entorno. El sonido del viento que silba entre las cuerdas, el crujido de la madera, el chapoteo constante bajo la quilla. Todo transmite una mezcla de poder y serenidad que solo el mar puede ofrecer. Cuando un capitán logra ajustar sus velas de forma perfecta, siente que el barco se vuelve ligero, casi ingrávido. En ese momento, el viento deja de ser un obstáculo y se convierte en pura energía que fluye a través del casco. Es la misma sensación que debieron experimentar los antiguos navegantes cuando descubrieron por primera vez que podían desafiar la dirección del viento. No con fuerza, sino con inteligencia. Los mejores marineros dicen que navegar contra el viento no consiste en vencerlo, sino en escucharlo. Porque cada ráfaga, cada cambio de dirección trae información. Aprender a interpretarla es lo que diferencia a un novato de un verdadero maestro del mar. Y aunque la tecnología haya cambiado, ese principio no ha variado. Navegar sigue siendo un diálogo constante entre el hombre y el viento. Cada vez que un velero se inclina y avanza enceñida, se repite una historia milenaria. La de un ser humano que, en lugar de rendirse ante las fuerzas de la naturaleza, las comprendió y las transformó en aliadas. Ese momento, cuando el viento sopla en contra y el barco avanza firme, sigue siendo uno de los espectáculos más bellos que existen sobre el mar. A veces, entender por qué un velero puede navegar contra el viento no basta con explicar la física, hay que verlo con los propios ojos. Imagina estar a bordo en plena ceñida con el barco inclinado casi 30 grados. Las olas golpean el casco y el agua salpica el rostro, pero el velero no se detiene. El viento ruge con fuerza y, sin embargo, la proa corta el mar en dirección contraria a su origen. Cada metro que avanza parece desafiar la lógica, pero todo ocurre con una precisión calculada. La tripulación trabaja en silencio con movimientos coordinados. El timonel mantiene la dirección exacta, ajustando apenas unos grados cuando siente que el barco pierde velocidad. Los marineros tensan las cuerdas que controlan las velas, las escotas y las ajustan al punto ideal donde el viento deja de golpear y empieza a fluir. No hay motores, ni hélices, solo aire, agua y el ingenio humano. Cada maniobra es el resultado de siglos de evolución. Desde las primeras embarcaciones egipcias que dependían totalmente del viento de popa hasta los modernos veleros de regata que vuelan sobre foils, la humanidad ha aprendido a usar una fuerza natural que parecía imposible de dominar. No se trata de oponerse al viento, sino de entenderlo tan profundamente que se vuelve un aliado predecible. El viento en realidad no sabe si ayuda o estorba. Solo sopla. Y el barco, gracias a su diseño, lo convierte en energía direccional. Cuando las fuerzas del aire sobre las velas y del agua bajo la quilla se equilibran, el resultado es un impulso limpio que vence la resistencia del mar. Esa armonía entre elementos opuestos es lo que hace que un velero pueda avanzar contra el viento, y al mismo tiempo lo que lo convierte en una de las máquinas más eficientes jamás creadas. Lo que comenzó como una curiosidad práctica terminó por cambiar el mundo. La capacidad de ceñir permitió que las civilizaciones ampliaran sus rutas comerciales, descubrieran nuevas tierras y conectaran continentes. Sin ese principio, la era de los descubrimientos habría sido imposible. El viento dejó de ser una limitación y se transformó en el motor que impulsó el progreso humano. Hoy, aunque existen motores diésel y turbinas, los veleros siguen siendo símbolo de libertad. Representan la pureza de la navegación, el arte de moverse con el viento en contra y aún así avanzar. Es una lección silenciosa que el mar enseña a quien sabe escuchar. No siempre hay que empujar, a veces basta con orientar bien las velas.
Los ingenieros navales modernos siguen explorando ese principio para crear barcos cada vez más sostenibles. Desde cargueros híbridos que combinan propulsión eólica y eléctrica, hasta proyectos experimentales que buscan reducir emisiones usando grandes velas automatizadas, todos se inspiran en la misma idea ancestral, que el viento, bien entendido, puede mover al mundo. Ver un velero avanzar contra el viento es presenciar una conversación entre el hombre y la naturaleza. No hay desafío ni resistencia, solo entendimiento. Es la prueba de que el ingenio humano no consiste en dominar el entorno, sino en aprender a coexistir con él. Por eso, cada vez que una embarcación se aleja del puerto enfrentando el viento de frente, no solo está navegando, está recordándonos de qué somos capaces cuando dejamos de pelear contra las fuerzas del mundo y aprendemos a usarlas a nuestro favor. Así, el misterio queda resuelto. Un velero puede navegar contra el viento no porque lo desafíe, sino porque lo interpreta. Y esa, quizá, sea la metáfora más hermosa del mar.